que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya, qué hermoso consejo de parte del Señor. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Aleluya. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Jesús, habla conmigo ahora. Jesús, habla conmigo ahora. Jesús, habla conmigo ahora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Gloria al Señor. Pueden estar sentaditos. Gloria a Dios. Los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. Amén. Quiero ilustrar con un ejemplo de cosas que a veces nos pasan en lo práctico. ¿Cuántas veces usted ha dicho algo, pero la otra persona se lo escucha diferente? Y después el problema, pero es que yo no le dije eso, yo le dije fue aquello. Y le dice, no me dijo eso. ¿No le ha pasado? A veces nos pasa. Porque de pronto estamos diciendo algo, pero la otra persona no alcanza a captar totalmente la intención de cómo o por qué estamos diciendo eso. Así sucede con el Señor. Viene a mi mente hace unos días que estaba haciendo una visita y mencionaba acerca de que esto que para nosotros es la mejor riqueza, para muchos es una locura. Es algo que no se puede entender, no se puede explicar. Y por eso quise traer a relación en esta noche el pasaje que Dios mismo da a través del profeta Isaías. Porque una cosa dice Dios y otra es lo que los hombres están haciendo, aunque muchas veces los seres humanos están diciendo, sí, yo también amo al Señor, yo también lo quiero mucho, yo también, pero ahí no solamente es buscarlo, sino tener en cuenta cómo lo estamos buscando y cómo estamos entendiendo lo que Él en su palabra nos ha enviado a decir. Amén. Si yo me voy al contexto inmediatamente anterior en este profeta, es un llamado de parte de Dios por causa del pensamiento y la necesidad del corazón del ser humano. Y dice, desde el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Porque habrá un día cuando también la Biblia misma dice que los hombres fuertes clamarán a las peñas que cayeran sobre ellos. Eso sucederá en tribulación. La iglesia aquí predicamos el evangelio con el objetivo de que por causa de esta preciosa gracia escapamos de la ira que vendrá sobre los que no han podido obedecer a este llamado. Es por eso que también el Señor mismo a través del mismo profeta Isaías dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Así que Él les está hablando de la necesidad de tener un pensamiento diferente basado en el objetivo de que hay que buscarlo a Él.
Amén. Mientras puede ser hallado. Si usted y yo hacemos memoria del domingo anterior, hablábamos del plan de Dios y la actitud del hombre. Y primero, estoy muy joven, la primera excusa era esa, estoy muy joven para buscar a Cristo. La otra, estoy muy entretenido y muy ocupado para aceptar a Cristo. La otra foto ya era, estoy muy viejito para aceptar a Cristo. Y en la última fotico ya había un cajón. Demasiado tarde para aceptar a Cristo. ¿Y por qué estoy trayendo a relación todo este montón de cosas esta noche? Recordemos el tema. Los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. ¿Cuántas veces Dios ha estado llamando al ser humano y el ser humano siempre termina como haciendo caso omiso al llamado del Señor? Vamos a usar ejemplos a la luz de la Biblia. El Señor creó a Adán y a Eva santos, perfectos y sin límites. Bueno, hablando en cuanto a su posibilidad de vivir mucho. Pero una vez cometen pecado y desobedecen, llegó el límite a sus días y se dictaminaron otros juicios. Pero el pensamiento del Señor era que ellos disfrutaran del jardín. Y solamente que se reservaran en su corazón no tocar ni comer de ese árbol. Pero el ser humano tiene la tendencia que lo que es prohibido es codiciable. Así que Dios piensa en un propósito, pero el ser humano también tiene su libre albedrío. Dios no hizo esclavos. Dios hizo criaturas con voluntad y libertad de decisión. Aquí lo que cuenta es qué conciencia tengo para tomar decisiones. Amén, digamos gloria a Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a Caín. El Señor no le dijo no mate a su hermano. No, el Señor le dijo a la verdad del pecado está a la puerta. Y el deseo en tu corazón y eso se va a apoderar de ti. Así que el Señor no toma a la gente para que sean esclavos, sino para que de voluntad y de corazón les sirvan con alegría. Los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. En la historia de la Biblia siempre vemos hombres conforme al pensamiento del Señor, pero también vemos hombres en desacuerdo con el Señor. Caín estaba en desacuerdo con varias cosas y por eso mató a su hermano, el primer homicida en la Biblia. Mientras que Abel tenía su corazón y su pensamiento conforme a Dios. Y él llevó lo de la ofrenda, pero no porque le tocaban ni porque se lo impusieron, sino porque estaba de verdad amando al Señor y participando de esa forma. Y más adelante seguimos mirando la historia de cómo piensa el ser humano. Unos viven para Dios y otros no. La Biblia muestra de que se levantó una generación que no conoció del Señor y que se pervertieron casi todos, y el Señor miró a la tierra y encontró a uno antes del diluvio. ¿Cómo se llamó? Noé. Así que la gran mayoría de gente pensaban lejos del propósito de Dios, pero había uno con un pensamiento diferente. Y cuando ese hombre recibe el llamado y la revelación del Señor, ¿qué le dijeron los demás? Está loco, dice que Dios le habló y que es que se haga un barco y en lo seco, donde aquí ni siquiera llueve, porque la Biblia registra que un vapor era lo que mojaba y rociaba la tierra. Entonces el que está muchas veces pensando conforme a Dios es visto como un loco entre los demás. Pero aunque a ese hombre le tildaron de loco, la Biblia dice que por la fe fue heredero de la justicia y por esa misma fe recibió juicio el mundo. Y hablando del futuro,
y de la relación del caso de Noé con la iglesia, dice, y será como en los días de Noé. Estarán casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. Pero eso no solamente se quedó ahí. Dios le da otra oportunidad al hombre. Porque resulta que ya ellos tienen otro amanecer precioso. Otra vez ya él sale con sus hijos. El Señor redefine y confirma los mandamientos que le entregó a Adán. Llenen la tierra y sométanla y fructifiquen y multiplíquense y gobiernen sobre todo lo que hay. Pero volvió y se levantó esa generación que no conocía de Dios. ¿Qué será lo que le pasa al ser humano? Y después de eso el Señor volvió a mirar a la tierra, ¿y a quién encontró? A Abraham. Un hombre diferente, que en medio de todo también escuchó el llamado de Dios. Y lo primero que hizo fue alejarse de los ídolos, de la familia y de la parentela de su casa. Fue el mandamiento que Dios le entregó. ¿Usted se imagina cómo estaban mirando a Abraham? Cuando él llega y le dice a la esposa, oiga, venga, es que Dios me habló. Oigan que es que Dios le habló. ¿Y qué le dijo? No, que los abandone, que me vaya de mi tierra y de mi parentela a donde él me va a mostrar. ¿Y dónde le mostró? No sé, me voy por fe, me voy. Es una locura. ¿Sí o no? Los demás seres humanos dirían, eso es una locura. Pero él estaba convencido de lo que había escuchado. ¿Y de quién había oído esa palabra? Y así le dijeran, loco, se fue. Pero inicialmente no se fue solo. Se llevó a Taré, se llevó a Lot. Dios no volvió a hablar con Abraham hasta que Taré murió. Taré significa el viejo hombre. Muchas veces Dios nos llama, pero no podemos tener experiencias grandes con él hasta que después de su llamado nos desprendemos del viejo hombre. Es una necesidad para poder seguir teniendo experiencias con Dios. Porque Dios nos sigue hablando, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es sentirlo y otra cosa es hacer altar para la gloria de Él. Ese fue el proceso de Abraham. Amén. Ya ellos salen, ya no está Tared, ya no está Lot. Ahora él está en su proceso solo con Dios y con su esposa. Y son un par de viejitos, entre los 90 y los 100 años. Pero el Señor prometió en ellos hacer un pueblo numeroso. Humanamente eso es una locura, porque la Biblia registra de que ya ella había perdido la costumbre de las mujeres y que Abraham ya estaba un viejito que ¿qué podía hacer? Eso que en los pensamientos humanos es un imposible, para Dios es posible. Y concibió Sara y dio a luz a un precioso bebé, al cual le llamaron Isaac. Pero más tremendo todavía, él sigue avanzando, empieza Dios a bendecirlo, tiene muchos ganados, ovejas, bueyes. Pero el Señor, aparte de que Abraham era generoso y le ofrendaba muchas cosas, el Señor le pide algo más. Sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, el que tiene las promesas, al que amas. Dígame si eso no es una locura humanamente hablando. ¿Qué dicen los demás? Pero a mí me impacta la fe que tiene Abraham. Porque cuando la esposa le pregunta, ¿para dónde van? Y mire lo que él dice. Vamos a ofrecer sacrificios a Jehová y volveremos. Estaba seguro que volvería con su muchacho, aunque sabía en su corazón que la orden era sacrificarlo. Así que hay cosas que en lo natural son locura, pero en la fe son un propósito glorioso.
Démosle un aplauso al Señor Jesús, que es el dueño de esta palabra y de estas promesas. Aleluya. Así que a ese hombre le tildaron de muchas cosas, pero estaba seguro. Hebreos 11 confirma: por la fe ofreció a su único hijo, el que tenía las promesas, porque estaba convencido que aún de las cenizas, del polvo, el Señor se lo devolvería. Y el Señor, viendo su corazón y su absoluta entrega, le proveyó de cordero. Y probó también la dimensión de la fe de Abraham. Entonces, ¿qué encuentro yo en estos hombres que estoy registrando en esta noche aquí? Que todos parecían locos frente al mundo, pero todos tenían la razón por la fe. Amén. Pero después de que se levanta esa generación de Abraham, Isaac y Jacob, resulta que los hijos de Jacob, la descendencia de Israel, por estar tanto tiempo en Egipto, volvió y se apartó. Y volvemos al mismo problema. Ya no hay quien buscar al Señor. Y vuelve el Señor y los mira. ¿Y a quién encontró esta vez? Ya hablamos de Abraham. Ahora levantó a Moisés. Pero para que ese niño pudiera resurgir, porque estaba sentenciado a muerte por el decreto del faraón, hubo una mujer valiente. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Jocabed. ¿Y qué hizo Jocabed? Lo vio hermoso y no tuvo miedo del decreto del rey y le conservó la vida y lo crió con ella por un tiempo importante. Hebreo lo registra. Pero al no poder ya más tenerlo ahí, ¿qué hizo? Lo soltó en un carrizal, hizo una arquilla y lo puso ahí a la orilla del río. ¿Usted se imagina si eso no es una locura? En un lugar hostil donde hay cocodrilos y poner una criatura en una arquilla ahí. Pero ella tenía una estrategia: yo voy a tal hora y lo pongo ahí cerquita porque es que yo sé que a esa hora organizan el lugar porque viene la hija del faraón. Eso parece extraño. ¿Qué había dicho el faraón? Todos los hombres mueran. ¿Y qué hizo Dios? Hizo que el mismo faraón fuera quien proveyera la educación y la formación y la crianza de ese judío que iba a ser el libertador del pueblo de Israel en el futuro. Así que hay cosas que en los pensamientos del hombre parecen una locura, pero en la fe tienen un propósito. Yo quiero que usted se quede pensando en sus propósitos en Dios. ¿Y qué tan grande es su fe esta noche? Y entonces Dios levanta a Moisés y Moisés empieza a administrar un pueblo que es conocido como un pueblo de dura cerviz. Y uno a veces dice: uy, ese Israel es tremendo. Y uno dice: uy, la gente hoy también. Porque si la gente de hoy no fuera como Israel, las cosas serían diferentes. Cierto, pero ¿cuántas personas realmente hoy buscan a Dios con fervor, con pasión, con entrega, sin interés? ¿Cuántos en este pleno siglo XXI estarían dispuestos a ofrendar su vida por causa del evangelio? Entonces son preguntas que traen a nuestra realidad que los pensamientos de Dios son distintos y esos pensamientos también se apropian de la vida de aquel que en verdad se convirtió a Jesucristo. Porque quien no se ha podido convertir verdaderamente a Jesucristo, entonces lo está gobernando la carne, o como la Biblia también dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El corazón del ser humano es un trono, pero es el ser humano el que define quién posee ese trono por medio de lo que escucha, de lo que ve y de lo que hace. Porque nuestra alma se está educando por lo que ve y por lo que oye. Es por eso que aquí en Isaías el Señor le está diciendo al pueblo:
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Digamos gloria a Dios, aleluya. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo quiero traer aquí a relación Lucas 24:11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Claro, después de Moisés, usted y yo sabemos que la ley y los profetas vienen hasta Juan Bautista. Pero en ese periodo después de Juan se levanta uno que es el más grande y sublime. El Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, dice el apóstol. Jesucristo mismo, el cual en la carne es reconocido Hijo del Altísimo, pero él mismo demuestra ser el Padre eterno y el príncipe de paz. Y él mismo les había dicho que él resucitaría el tercer día. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no creían. ¿Qué hicieron para poder creer? Arrancaron para la tumba a ver si era cierto lo que ellas estaban diciendo, porque eso sonaba locura. Hoy de pronto a muchos les parece locura, pero nosotros no tenemos ningún Cristo, ninguno colgado en ningún madero. El Cristo al cual nosotros servimos murió, pero ha resucitado con poder, ha resucitado con autoridad y sigue derramando Espíritu Santo sobre todo aquel que lo cree, que lo anhela, que lo desea y que le sirve. Dele un aplauso al poder de Dios. Aleluya. Aleluya. En Hechos 2 hay otra experiencia que esto parece locura. Dice que estaban todas las naciones bajo el cielo congregados en Jerusalén. Y estando ellos allá amontonaditos, descendió el poder del Espíritu Santo sobre esos galileos que estaban ahí. Y habían de todos los lugares y estaban atónitos, perplejos, maravillados, diciendo: ¿y no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que les oímos hablar en la lengua en que nosotros hemos nacido? Y entonces algunos burlándose decían: están llenos de mosto, están contagiados de locura. Pero Dios levanta un hombre lleno del Espíritu Santo, el cual les dice: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es que el Señor sigue derramando Espíritu Santo. Y así como sucedió el día de Pentecostés, hoy también puede suceder sobre todo aquel que lo pueda creer, porque nosotros vivimos el evangelio en el cual predicamos que se recibe la unción del Espíritu Santo hablando en lenguas por causa de la influencia del poder de Dios en la vida de aquel que ha sido bautizado con la santa unción. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Hay poder en el eterno. ¿Y cuántos hoy en día todavía dicen que hablar en lenguas es locura? Pero para nosotros es uno de los sellos más importantes de la identidad pentecostal. Aleluya. El mover del Espíritu Santo en medio de nuestras congregaciones, como Dios confirma y respalda la palabra de su gracia y de su verdad. Y así como ese día la Biblia dice: y estas señales seguirán. Y una de las señales es que hablarán en nuevas lenguas según el Espíritu le da que hable a cada uno. Pero muchos dicen que eso es una locura, que eso fue solamente para el primer tiempo. Pero el Señor dice: estas señales seguirán. Alabanzas al Señor Jesús. También, ya para ir terminando, son las 8 en punto. Regáleme en un instante Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque nosotros reconocemos que el sacrificio que se entregó en el Gólgota ha sido la causa de nuestra expiación, ha sido la causa de nuestra propiciación,
ha sido la ofrenda por nuestra redención, ha sido el precio del rescate para que fuera quitado de en medio el pecado y hoy podamos avanzar seguros a la plenitud de la gloria de Dios. Nadie más podía hacer esa ofrenda, nadie más podía entregar ese sacrificio, ese holocausto, sino el mismo Verbo, el mismo Padre eterno que se hizo carne. Dele ese aplauso a aquel que, aunque al mundo le parece locura, en lo que pasó en el Calvario, en esa palabra de lo que pasó en la cruz, confirmó el pacto de salvación para todo ser humano. Aleluya. Primera a los Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante esa sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que no importa si siguen de pronto alguien por ahí diciendo que estamos locos, pero esta es la locura más hermosa, porque así como muchos hombres en la Biblia hicieron cosas impresionantes y parecía que estuvieran locos, el Dios que los respaldó a ellos es el Dios que nos respalda a nosotros. Aleluya al Señor Jesús. Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, por eso muchos no lo han recibido como Mesías, pero para nosotros ha sido salvación. Pero también la Biblia dice, para otros gentiles es locura. Aleluya. Y aquí está el secreto de entender por qué el ser humano piensa tan diferente a Dios. Porque es que para que el ser humano pueda entender a Dios tiene que meterse en el campo espiritual. Corintios 2:14 de la primera carta. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente hablando. Estemos de pie, iglesia del Señor, y vamos a orar. Porque hoy aquí tenemos que predicar lo que dijo Pablo en los Corintios. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Pero es que este mensaje es la plenitud que ha venido del cielo para que el ser humano sea salvo, sea bendecido, sea prosperado, sea restaurado y también pueda ser sanado. Y mucha gente dice, pero ¿qué locura es esa? Hablan de que Jesús sana y tienen tapabocas. Sí, puede parecer una locura, pero ¿cuántas veces el Señor nos ha guardado? Y nosotros hemos podido entender a través del avance de muchas cosas que el que tiene fe cultiva la prudencia. Y eso nunca le quita la fe, porque siempre hemos tenido que hacer muchas cosas y el Señor nos ha llevado en victoria. Aleluya. Ese hombre tiene que decirles, lo que hablo no lo hablo según el Señor, si a ustedes les parece, sino como en locura. Con esta confianza me gloriaré. Es decir, Pablo humanamente dice, para usted estoy loco, pero yo me glorío de ser un loco. Qué bueno que nosotros valoremos la riqueza que tenemos, así a otro le parezca que estamos locos. Pero somos el pueblo más cuerdo, porque la Biblia también dice que este pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero y lleno del Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que nos ha regalado para estar aquí, invocando tu nombre y reconociendo, Señor, lo importante de lo que son los pensamientos de tu propósito divino y los pensamientos humanos. Pero lo más importante, que aquel que ha sido llamado y que puede discernir tu llamado en el alma, puede también tomar acciones por la fe, aunque a otros les pareciera locura, no importa. Somos un pueblo que sabe confiar en el Señor y que sabemos que la Biblia también dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y nuestra fe está anclada en ese Jesús soberano, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para muchos seres humanos es locura decir que Jesucristo es Dios, pero Juan 5:20 dice que ese Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna.
Y en esta fe estamos seguros que así vencemos al mundo. Gracias, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos ha regalado esta noche. Gracias, Señor Jesús, por la familia de la fe, los que están en el salón, los que están por las redes. Y permite que cada día cultivemos esa fe gloriosa que nos ha sido entregada. Oh, Santo Rey de Gloria, en tu nombre hay poder y autoridad. Alguien que se sienta con esa fe gloriosa, que le dé un aplauso al Señor para concluir en esta noche. Aleluya. En el nombre de Jesús hay poder.